Si la fe mueve montañas, déjalas mover. Venimos a esperarte en este lugar, esperándote. Eres Dios de la creación, conoces mi interior, autor de salvación, me amaste al nacer, esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Tus promesas son reales y tu fidelidad es un clamor genuino, Señor, por tu presencia. Esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos Buenas tardes.
El tema del día de hoy es permaneciendo firme en la prueba. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, toque la vida de cada persona, Señor, que va a oír esta palabra, Padre. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea trabajando en cada corazón, Señor. Que tú toques, Señor, y llenes cada vida, Señor. En esta hora ponemos esta palabra en tus manos, Señor, creyendo que tú vas a hacer algo, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Bueno, como decíamos, el tema de hoy es permaneciendo firmes en la prueba. Vamos a ver a 1 de Pedro 4:12, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. ¿Qué me dice el Señor? ¿A quién le causa gozo la prueba? Pero es verdad, el final de la prueba produce gozo. Al momento, toda prueba, toda tribulación causa tristeza, pero al final va a producir un fruto, y ese fruto va a ser el gozo. Vamos a ver el punto número 1. Cuando todo estaba bien. En Job 29:1 al 3, volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz caminaba en la oscuridad? Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de prueba. ¿Y cuántos se han hecho esta pregunta? Como Job. Hoy muchas se hacen esta pregunta. ¿Qué pasó? Todo sucedió de repente, todo estaba bien. Pero la palabra nos dice: no te extrañes, no te sorprendas. Pero tenemos que permanecer firmes en esta prueba. No podemos caernos, no podemos dejarnos vencer, porque Dios está con nosotros. En Efesios 6:13 dice: Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis soportar en el día malo, y habiendo acabado todo, estéis firmes. Es importante que nosotros creamos a la palabra, es importante que nosotros tomemos la armadura de Dios, que Dios guarde nuestros pensamientos, que Dios guarde nuestras emociones, que Dios fortalezca nuestras vidas. Pero para eso es importante, dice la palabra de Dios, tomar la armadura de Dios. Y así le sucedió a Job. Todo estaba bien y de repente vino la prueba. Pero Job se mantuvo firme. En un momento todo cambió. Dice en Job 1:1 que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Acaso Job se merecía lo que le estaba pasando? ¿Acaso Job había hecho algo en contra de Dios que merecía lo que él estaba viviendo? La palabra de Dios nos dice en Job 1 del 6 al 12: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová le dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. La palabra de Dios nos enseña cómo era Job. Dice que Job era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. No solamente eso, sino que era un hombre apartado del mal. Entonces, si Job era un hombre que era
temeroso de Dios. ¿Por qué le pasó esa situación? Muchos se han de preguntar. Pero la palabra de Dios nos enseña que Job lo tenía todo y de repente se quedó sin nada. Y cuando Job pasa por ese tiempo de que lo pierde todo, muchos podrían pensar, bueno, Job va a renegar de Dios. Pero sin embargo, la actitud de Job fue otra. Dice que en Job 1:20 dice que Job se postró en tierra y adoró. Y no solamente eso, sino que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuál sería la actitud de nosotros ante al pasar por esa misma situación? ¿Será la misma que tomó Job? ¿O será la de empezar a cuestionar a Dios? Pero más sin embargo, Job en ese tiempo, cuando lo perdió todo, dice que él se postró y adoró. Mas sin embargo, Satanás no se quedó contento. Satanás no se quedó feliz. Él buscó la manera de hacer volver a Job a que él cayera y él empezara a renegar de Dios. Y esto lo vemos en Job 2, en Job 2:4, y esto nos dice: respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás, he aquí él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tieso para rascarse con él, y estaba en medio de ceniza. En esta segunda prueba dice que como Job no tuvo una mala actitud en la primera prueba, cuando le fue quitado todo, Satanás no se quedó conforme, sino que Satanás vuelve a presentarse delante de Dios y le dice que si él lo tocaba nuevamente, él iba a renegar. Porque le dice en Job 2:4, piel por piel, o sea, iba a tocar su cuerpo. Y dice que Satanás lo hirió con sarna maligna, y entonces todo cambió. Dice que Job empezó a preguntarse el por qué. No que Job empezara a dudar de Dios, sino que cuando ya la prueba estaba en su cuerpo físico, su mente empezó a trabajar. Y dice la palabra de Dios que Job dijo estas palabras. Allí lo vemos en Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Dice, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Fíjense, dice que tal vez Job tenía miedo de que eso le fuera a llegar, porque él expresa, el temor que me espantaba me ha venido. Al ver que Job había perdido todo, tal vez no esperaba que su cuerpo fuera tocado por la enfermedad. Y tal vez él tenía temor a eso. Y dice, lo que yo temía, eso me vino. Dice que la paz le fue, dice, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Dice que le fue quitada la paz. Y un enemigo de la paz es el temor. No solamente le fue quitada la paz, sino que dice que le vino turbación, es decir, le vino angustia, le vino temor, y su mente empezó a trabajar, pero aún así, él se permaneció firme, él no renegó de Dios. Tal vez en su mente, en su cuerpo, él decía, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Como nosotros en alguna ocasión lo hemos pensado tal vez. Pero Job conocía
quién era Dios. Sabía que Dios le iba a sacar en medio de la prueba. Sabía que Dios estaba con él. Porque más adelante vemos cómo él tuvo unos amigos incómodos. Como todos, ¿verdad? En el momento de la prueba empiezan a juzgarte, ¿verdad? Empiezan a decirte, no que Dios está contigo, no que Dios es tu sanador, no que Dios es tu proveedor, pero ellos no conocen el propósito que Dios tiene para nosotros. Debemos de cerrar nuestros oídos a esas voces que nos juzgan, a esas voces que vienen y nos acusan. Job conocía quién era Dios. Por eso Job estaba confiado y sabía que Dios le iba a sacar de la prueba. En Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job sabía que Dios lo conocía todo. Job sabía que Dios estaba con él. Job sabía que Dios entendía cómo él se sentía. Ahora, esa fue la actitud de Job. Dice que él no pecó, se mantuvo firme. Tal vez hubo momentos en su enfermedad que parecía que estaba renegando, que parecía que desfallecía, pero él conocía a Dios. Cuando conocemos a Dios podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, de que Dios nos va a sacar de esa situación. Job lo estaba experimentando. Ahora, ¿cuántas veces te has hecho esta pregunta? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué permite Dios tanto dolor? ¿Te has preguntado esto alguna vez? La palabra de Dios nos enseña que toda prueba tiene un propósito para el que cree en Cristo. Nosotros a veces no entendemos en el momento de la prueba. Nosotros a veces no entendemos por qué estamos pasando por esa situación. Pero Dios sí la sabe, Dios sí lo entiende, Dios sabe. Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahora, toda prueba tiene un propósito. Y uno de los propósitos por los cuales Dios permite que pasemos por las pruebas es porque Dios quiere mostrar nuestra fidelidad hacia Él. Es que para que nosotros mostremos si en verdad somos fieles a Él, para demostrar y probar nuestra fe. En 1 de Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegraste, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Es decir, la prueba va a producir en nosotros algo tremendo. ¿Y por qué? Porque dice que vamos a ser probados como se prueba el oro. Y el oro para sacar una pieza preciosa tiene que pasar por un proceso de fundición, por el fuego. Entonces, pero al final va a dar algo hermoso. Entonces, Dios a través de la prueba va a probar nuestra fidelidad hacia Él. A ver si en verdad le amamos o no le amamos, si en verdad le servimos o no le servimos. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, dice que el pueblo anduvo por 40 años. Y tal vez el plan de Dios no era que anduvieran 40 años, sino que Él pudo haberlo sacado de un tiempo para otro. Pero el pueblo, por su rebeldía, el pueblo por no querer obedecer lo que Dios estaba diciendo, tuvo que pasar un tiempo. Y dice la palabra de Dios que era para probarlos, para ver lo que había en su corazón, para ver si lo iban a servir o no. Y esto lo vemos en Deuteronomio 8:2. Es que por eso nosotros tenemos que pedir al Señor que Él nos ayude en este tiempo, cuando estamos pasando tiempos de prueba. Ahora, la palabra de Dios dice que otro de los propósitos es que nosotros seamos transformados a su imagen.
Y dice la palabra de Dios que en Romanos 8:29 dice: porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, el propósito es que nosotros podamos llegar a ser a la imagen de Cristo. Y Dios permite estas pruebas, y cada prueba está diseñada para alcanzar esa meta. Ahora, otro de los propósitos de la prueba, de las situaciones que pasamos en muchas ocasiones, es para formar carácter y fortalecer y formar nuestro carácter. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, del 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que a través de los sufrimientos, a través de esas pruebas, Dios los permite para sus propósitos. A través de la prueba, la paciencia es ejercitada y nos hace madurar. Y no nos gusta madurar, no nos gusta crecer, pero Dios permite estas situaciones para que nosotros seamos formados en nuestra vida. Ahora, la palabra del Señor nos dice, cuando estamos pasando por la prueba, el Señor no nos va a dejar solos. Sea la prueba que tú estés pasando, sea el momento, así como Job pasó su prueba, así como el pueblo de Dios pasó su desierto. Entonces, cuando tú estás en la prueba, Dios está ahí. La palabra de Dios nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una de las preguntas que hacía ahorita era, ¿dónde está Dios cuando estoy pasando esto? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Dios está contigo. Dios está en ese momento de prueba. Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Ahora, la palabra del Señor nos dice, no te angusties. Estás angustiado, crees que el momento que estás viviendo ya no puedes soportarlo. La palabra de Dios dice, no te angusties, yo estoy contigo. Y esto lo vemos en Juan 16:33, que nos dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús sabía que íbamos a pasar por esas pruebas, por esos desiertos, pero la palabra de Dios dice, confía. En mí tienes paz. En mí vas a estar tranquilo. En mí vas a estar seguro. No te angusties. Cree en mí, cree en mis palabras, cree en mis promesas. Y dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor nos cuida en el momento de la prueba. El Señor está ahí cuando tú más lo necesitas. Él está ahí. Tú no estás solo. Dios está orando a través de su Espíritu Santo. Así que, sea el momento de la prueba que estás pasando, Dios está ahí contigo. Dios está ahí. Confía. Así que, así como podemos caer en el momento de la prueba, podemos volver atrás. La palabra de Dios dice que no debemos de volver, sino que tenemos que permanecer. Vamos a orar en esta tarde, que en el tiempo que tú estás pasando de prueba, tal vez es un tiempo muy difícil y tú dices que no puedes llevarlo, que no puedes soportarlo,
pero tienes que confiar en el Señor. El Señor está ahí contigo. El Señor no te va a dejar. El Señor va a extender su mano de poder, va a extender su mano sobre ti y Él te va a ayudar a que tú puedas soportarlo. Cuando pasamos en esos momentos, Dios está ahí. El Espíritu Santo está ahí. Tú te has preguntado, ¿dónde está Dios? Dios está ahí contigo. Permítele a Dios que Él tome todo ese dolor, ese sufrimiento que tú estás pasando, que Él venga y te consuele, que Él venga y tome tu vida. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, en este tiempo, Padre. Yo te pido, Señor, por cada persona que está oyendo este audio, Señor. Yo te pido, Señor, que donde están ellos ahí en casa, Señor, en cualquier lugar, Señor, que tú pongas tu mano sobre ellos, Señor, y que tú vayas y fortalezcas su vida, Señor, que tú les guardes, Señor, que ellos sean, Señor, guardados en tu mano, Señor. Señor, que aquellos que han perdido la esperanza, Señor, dales esperanza, Dios. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra ayuda. Tú eres nuestro refugio, Señor. Señor, y a ti corre el justo, Señor, y va a ser levantado, Señor. Yo te pido, Señor, que tú les des la victoria en esta prueba que ellos están pasando, Señor. Que tú les des la victoria, Señor. Que tú les ayudes, Señor. Tómales en tus manos, Padre. Y yo bendigo sus vidas. Que tu Espíritu Santo esté con ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea ayudándoles, Señor. Que tu Espíritu Santo sea fortaleciéndoles, Padre. Y que ellas puedan, Señor. Que cada mujer, que cada varón, que cada persona que está oyendo este audio, Señor, tú estés con ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Dios les bendiga.